Bueno, estamos casi a 5 meses de las elecciones generales. Esto ha encendido las alarmas, justamente porque sabemos que hay una contienda política en medio. Las actividades ya se realizaron. Aquí escuchábamos posiciones de expertos en temas electorales y decía de que aunque se ha dado el banderillazo hasta el 1 de septiembre, realmente la actividad política está en su mejor momento en estos momentos porque todos los candidatos andan haciendo actividades políticas. Hoy nos vamos a centrar en el Partido Libertad y Refundación. Obviamente hay muchos aspectos que quedaron pendientes de la semana anterior. Una de ellas es que, si recordamos, el viernes 27 vencía el plazo para que el ministro de Transparencia rindiera el informe sobre el cheque video de Cedesol. Esto pues fue el 27 de junio. También la presidenta convocó a un consejo de ministros y horas después el que fungía como titular de esa cartera, José Carlos Cardona, renuncia al cargo. Renuncia al cargo y esto pues viene a muchos acompañamientos. La presidenta pues dio ese plazo de 72 horas, en 72 horas se rindió el informe, un escueto informe, hay que decirlo porque necesita mucho más investigación, pero también se presentó la renuncia de este polémico funcionario. Actualmente este caso está investigado por el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, también la Unidad de Fiscalización Transparencia de Fondos Electorales, también por el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Transparencia. El fondo departamental, fondo social, como le quieran llamar, no es un delito. No es un delito. Gestionar fondos no es un delito. Delito es desviar los fondos. Desviar los fondos para los cuales no fueron gestionados. Eso sí es delito. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿se va a investigar solo el videocheque de Copán o todo el Fondo Social de Diputados? Porque ahora son los diputados los que están en entredicho. También el fin de semana el Partido Libertad y Refundación realizó una movilización, una parte frente a Presidencial y la otra frente al Consejo Nacional Electoral. Aquí pues la candidata del Partido Libertad y Refundación denuncia fraude, aunque muchos cuestionan de que siendo gobierno se denuncie fraude. Pero bueno, estas son parte de las estrategias que se están llevando. Está aquí con nosotros Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Antes de iniciar con él, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Sorpresas y más sorpresas se van encontrando dentro de la Secretaría de Desarrollo Social luego que saliera a la luz pública un video del ministro José Cardona y la congresista Isis Cuellar conversando sobre un presunto desvío de fondos públicos para fines proselitistas. Ahora el ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Sergio Cuello, informó del hallazgo de deficiencias relevantes en diversos aspectos clave de esta institución. Sin embargo, aún quedan más preguntas que respuestas, pese a haber asegurado que se presentará un informe detallado a las autoridades competentes. Deficiencias relevantes en cuanto a la información presentada, la emisión de cheques, el control interno, la ejecución y la liquidación del gasto, y en general la gestión administrativa y financiera, razón por la cual, a partir de la fecha, el personal designado se desplazará hacia el territorio para verificar físicamente los proyectos, instituciones, organismos, personas o familias beneficiarias de los fondos. Mientras desde la sociedad civil piden un abordaje investigativo integral, ya que no descartan que pueda existir el desvío de fondos en otras secretarías para la compra de voluntades para salir favorecidos en las próximas elecciones. Si la investigación logra arrojar resultados de forma independiente, estaríamos viendo no solo la titularidad de Cedesol en este caso. Hay que mencionar que estos fondos no solo son canalizados o autorizados por Cedesol, sino que también tenemos secretarías como el FIS, tenemos a la CID, tenemos Educompras, tenemos Codepor, es decir, hay toda una institucionalidad de la administración central que sigue también aprobando este tipo de fondos y evidentemente, si ya vimos irregularidades o posibles irregularidades en una Secretaría de Estado, también podrían presentarse o expandirse precisamente a otros.
Desde el sector oficialista piden, sin distinción del color político, el Ministerio Público pueda proceder legalmente. De lo contrario, estas mismas acciones continuarán replicándose y el dinero estatal lo destinarán para fines ajenos a su propósito. Todos aquellos que hayan utilizado fondos de manera irregular, hacer los requerimientos fiscales necesarios y ojalá, ¿verdad?, que en este caso, no como en otros, ¿verdad?, sí haya responsables y se educan responsabilidades, porque si no pasa eso, entonces lo que se está promoviendo es que estos actos pues queden en la impunidad y luego se puedan repetir con más facilidad. Las autoridades de transparencia y lucha contra la corrupción dijeron también que reforzarán las auditorías en otros programas sociales para prevenir irregularidades similares. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bueno, este tema que obviamente nos ocupa y también nos preocupa por el hecho de que se están desviando fondos del Estado, fondos de ayuda social con fines políticos. Fue algo cuestionado en las administraciones anteriores porque esto no viene desde ahorita. Ese fondo departamental fue creado desde el 2008-2009 y desde ese entonces los diputados podían gestionar estas ayudas, pero lamentablemente no hay un control. Y lo que se requiere realmente es un control de que esa ayuda, si va destinada a esa persona o a esa institución, organización, sean ellos los que lo cobren. Y eso debería ser una regla. Ya está aquí con nosotros Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación, quien justamente el fin de semana también se realizó los 16 años de conmemoración del golpe al expresidente Manuel Zelaya Rosales, porque recordemos que esto fue un golpe al Poder Ejecutivo, solamente. Los demás poderes del Estado quedaron funcionando. Pero bueno, hubo movilización de todo el país, porque fue una concentración donde se movilizaron personas de todo el país. Está un poco complicado circular en la ciudad capital por tantos buses y tantas personas, pero bueno, esto es parte de los ejercicios democráticos en que vivimos aquí en el país. Gracias, Gilberto. Preocupado con todo, estamos a 5 meses de las elecciones generales, van a ser el 30 de noviembre, y muchas cosas, muchas sorpresas. Por ejemplo, este cheque video que viene a dar realmente un golpe muy duro realmente al gobierno en sí de la presidenta Xiomara Castro. Sí, buenos días, Emma, te agradezco nuevamente por la invitación, siempre alegre de estar aquí. Y bueno, sí es un momento importante de la política nacional, estamos a 17 semanas de las elecciones. Este video ha demostrado una práctica que es parte del tradicionalismo político que nosotros combatimos, que está presente aún en nuestra administración, pero que yo siento que hay que salvar ciertas distancias y ciertas proporciones, digamos, porque si bien es un acto de corrupción y debe juzgarse, y como he dicho, debe investigarse y llevar las últimas consecuencias, ¿verdad? Si es necesario, pues, deducir responsabilidad tanto sobre diputados como sobre funcionarios del Estado, pues eso es bienvenido. A nosotros eso no nos preocupa. Nos preocupa que se intente igualar un acto de corrupción aislado, ¿verdad? Es un acto de corrupción aislado dentro de nuestro gobierno, no es una práctica, que además tiene un monto, el monto en cuestión ahorita mismo son 6 millones de lempiras, ¿verdad? No es que sea una cantidad despreciable, pero si lo ponemos, digamos, en contraparte al presupuesto general del Estado, estamos hablando del 0.001%, ¿no? No es la industria del saqueo, no es lo que estábamos acostumbrados con Juan Orlando, que se perdían 1.200 millones de lempiras por acá, 3.000 millones de lempiras en un fideicomiso, 16.000 millones de dólares en deuda externa. O sea, todas esas cifras, ¿verdad? Demostraban toda una intencionalidad por parte del Poder Ejecutivo para saquear las finanzas públicas. En el caso que está en cuestión, pues sí es la libertad de una candidata, al parecer, ¿no? O de algunos candidatos que tomaron el fondo departamental para lo que no está hecho, ¿verdad? Para fines políticos. Y que además, ¿verdad? Por su propia imprudencia, pues hicieron circular ese video que finalmente y afortunadamente develó ese problema. Hay al menos 77 diputados que han tomado fondos departamentales, según lo dicho por el propio vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, pues la mayoría de ellos liquidan de manera responsable. Tanto el doctor Hugo Noé como mi persona, como otros, pensamos que los diputados no deberían
ejecutar fondos, ¿verdad? Eso es un criterio personal de algunos de nosotros o de ciertas cantidades de personas, pues que nos parece que el deber de los diputados debe ser legislar y no ejecutar fondos, pero está en la ley, ¿verdad? Está en la Constitución y lo pueden hacer al momento. Eso lo podrían reformar los propios diputados, no creo que lo hagan, pero sí nos vamos a seguir enfrentando a este tipo de fenómenos, Emma, en la medida que no se impongan más controles. Y con la era de la tecnología, uno puede llegar hasta el beneficiario último de un programa social, tomar una fotografía, levantar una ficha, hacer una trazabilidad pues, de los fondos públicos para que se pueda verificar, ¿verdad?, que este tipo de ayudas está llegando a los más desfavorecidos y que no está siendo politizado o partidizado. Entonces sí es un incidente del cual debemos aprender, pero no es un incidente con el que vamos a caracterizar al gobierno de la presidenta Xiomara. Ahí sí yo me opongo, pues eso es un acto aislado, así como lo que pasó dentro del IP, ¿verdad?, que está muy ligado a la forma de ver la política de Jorge Cálix, ¿verdad?, que sí, que él sí reafirma, ¿verdad?, su voluntad de ser un miembro del tradicionalismo político, pero no es el caso de Libertad y Refundación, y más bien son excepciones que si bien, bueno, la oposición está aprovechando, nosotros debemos también de aprovechar, porque estas coyunturas nos sirven para depurarnos, ¿verdad? Ha cambiado un ministro, yo tenía buenas relaciones con Cardona, el Cedesol siempre fue una institución, digamos, difícil, en el sentido de que administra miles de millones de lempiras para fondos sociales, y que en general, yo entiendo, por lo que vi, por lo que estuve cerca de Cedesol en algún momento, pude ver que había una ejecución eficiente de esos recursos y que no habían, digamos, escándalos o rumores de corrupción, salvo, ¿verdad?, en este caso que tiene que ver con estos fondos departamentales que ya combina la acción de Cedesol como con la acción del Congreso Nacional. Sí, la situación es que estos casos, tanto del IP como de Cedesol, sí, preocupan porque las investigaciones no han avanzado lo suficiente. Sí, ahí es la en fiscalía. el caso del IP no se ha avanzado. Y seguimos con este discurso, pero realmente, ¿cuánto tiempo ha pasado de esa investigación? Sí. Y aquí es donde viene realmente, ¿están dispuestos realmente a investigar todo esto? Sí, dispuestos y además vamos a presionar de la forma que pues, lo que nos caracteriza, ¿no? Manifestándonos en los medios, en las redes. Ya la militancia libre también exige cuentas, unos digamos con mayor vehemencia que otros, pero recordemos que la Fiscalía no depende de nosotros y que la justicia no depende de nosotros. ¿Qué deseáramos nosotros que en una semana tuviéramos ya respuestas y si se quiere un funcionario preso, pues, porque el pueblo es lo que quiere ver? Pero el fiscal pertenece al Partido Libertad. No, el fiscal es liberal de origen, ¿verdad? Sí, pero él realmente es una persona cercana al Partido Libertad y Refundación. Yo siento que es más lejana al Partido Nacional en el sentido de la corrupción que el Partido Nacional y el Partido Liberal representa como instituciones, como partidos. Pero no lo siento cercano a Libre de ninguna forma. O sea, yo no lo conozco, de hecho, personalmente. Lo he visto en los medios, nunca lo he visto en un acto público, nunca le he estrechado su mano. Lo admiro mucho por lo que he visto su gestión, o al menos la forma en que está llevando al Ministerio Público. Conozco bien el Ministerio Público, mi madre, que en paz descanse, trabajó ahí 25 años. Y la verdad es que sé que hay diferencias sustanciales donde el fiscal Joel Zelaya está haciendo, pues, digamos, una revolución dentro de ese Ministerio Público. Yo no lo siento de Libre, sinceramente. Y tal como él lo ha manifestado, pues lo que ha llegado a hacer, sobre todo, también es a desengavetar un montón de casos que durante 20 años estuvieron ahí durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía y que ahora pues se enfrenta a una burocracia que precisamente se arrastró durante 20 años, que es más que todo ineficiente, alguna complaciente, y hay honrosas excepciones ahí que tienen que estar peleando con la propia institución para que las investigaciones avancen. ¿Contra quién pelean estos fiscales? Pues con los poderes fácticos, ¿verdad? Precisamente con los que han delinquido de manera sistemática. No los estoy justificando, pues, pero la tensión dentro del Ministerio Público va a ser muy fuerte durante muchos años hasta que se termine de recuperar la institucionalidad de nuestro país. Recordemos que venimos de un fiscal del narcotráfico, del fiscal del crimen organizado colocado ahí, ¿verdad? Para dejar pasar todo el saqueo del Estado de Honduras. Pero irónicamente no tiene ningún proceso, no tiene ninguna esquela. O sea, nosotros no podemos juzgar, en serio. No, yo sí lo puedo juzgar con todo, mira, sin haber pasado. Sí, oíme, si fue el que defendió a Juan Orlando Hernández, pues, el que defendió al Tigre Bonilla, los asesinatos, los saqueos, las masacres, todo pasó por él.
¿verdad? El narcotráfico, ese hombre tiene las manos llenas de sangre, de narcotráfico, de minería. Pero el Ministerio Público no actúa nada en contra de él. Sí, es una pena que esa institución apenas se esté rescatando, pues, que apenas se pueda luchar, es muy difícil. Te lo digo, yo conozco la estructura, pues, cómo funciona, y vos colocas a alguien arriba y ese alguien que está arriba tiene que empezar a hacer cambios hacia abajo, y lo que se llama la resistencia burocrática muchas veces es más fuerte que la propia dirección de las instituciones, pues. Y bueno, y ahí hay intereses, eso yo siempre hay que sumarle, ¿verdad?, el análisis, que ahí hay otros intereses de poderes muy fuertes que mantuvieron instrumentalizado y frenado la acción del Ministerio Público por muchísimos años, pues. Entonces no es esperar más, digamos, quisiéramos dar más, que se diera más en el Ministerio Público, pero evidentemente, ¿verdad?, está pues en una correlación que no le favorece todavía al fiscal. Va a demorar mucho. La pregunta que todos nos hacemos en este caso de este fondo social, porque el problema del fondo social es que fue duramente criticado por el mismo presidente del Congreso Nacional, por los actuales directivos del Congreso Nacional, sí, cuando era fondo departamental. Incluso porque antes estaba asignado directamente a los diputados. Así es. Ahora el problema es que ahora es gestionado a través de instituciones. La situación es que si son 77 diputados, los que manejan en estos momentos fondos departamentales, ¿se tendría que investigar todos estos fondos o solamente el caso? Yo digo que todos. Es interesante ver que hay 53 diputados que no toman fondos departamentales. La mayoría lo hacen por un principio personal, ¿verdad? O no sé si son también que son incompetentes algunos para gestionar, porque finalmente los recursos sí están ahí, es legal, hemos dicho, ¿verdad? De esos 77 se ha dicho que se investiguen todos, los 77, independientemente del partido del que venga. Porque sí tiene que haber alguna forma de saber de que esos fondos se ejecutaron. Si están bien liquidados, como la mayoría dicen, pues incluso si hay alguna auditoría externa que pueda favorecer este tipo de investigación, bienvenido. El fondo en total sí anda por unos 500 millones de lempiras, pero el fondo en particular, que al parecer se ha desviado, son estos 67 cheques, ¿verdad?, que son de 5 o 6 millones de lempiras asignados a ese departamento de Copán o a la zona de Occidente, entiendo yo. Así que ese acto de corrupción en particular, ¿verdad?, sí debe ser investigado y debería haber algún mecanismo de entender dónde están los demás fondos ejecutados. No es que no sea importante, he dicho que se debe investigar, pero realmente hay otros casos más grandes, digamos, hay transacciones más grandes que deben verificarse permanentemente en el Estado de Honduras. En general, todo es verificable en el gobierno de la presidenta Xiomara, ¿verdad? Lo que hace falta más bien son más organismos, digamos, que se dediquen honestamente a esto, porque no es el caso del CNA, no es el caso de ACJ, ¿verdad?, que son dos instrumentos bastante mediocres de la Embajada Norteamericana que andan buscando más bien la apariencia del error que el error en sí mismo, o más la idea de corregir, mandan en la idea de atacar, ¿verdad?, al gobierno de la presidenta, y eso es inútil, el esfuerzo que hacen, ¿no? Más polarizan desde el punto de vista político o incluso ideológico, ¿verdad?, que cumplir la función realmente de auditores sociales. Necesitamos más auditores sociales y más auditores políticos, y que la ciudadanía esté más atenta también de los presupuestos generales, del presupuesto en general, porque pues si no hay controles, evidentemente, ¿verdad?, se pierde no solo la confianza, sino la posibilidad de darle un orden a la administración del Estado de Honduras. Sí. Tú vas porque se investigue todo realmente para que quede mayor transparencia. ¿Cuál es la instrucción que ha dado la presidenta Xiomara Castro en este caso? Bueno, sobre todo activar los organismos, ¿verdad? Porque como el Ejecutivo tiene sus mecanismos para llevar a cabo estas investigaciones, primero el Ministerio de la Transparencia y el Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Que son los que dependen del Ejecutivo también, de cierta manera, aunque hay una dirección, entiendo, tripartita en el Tribunal Superior de Cuentas. Tribunal Superior de Cuentas, ¿no? Entonces, pero de ahí el Ejecutivo no, ¿verdad?, hacer el llamado de atención. La presidenta Xiomara es, además de una líder política, es también una líder moral, ¿verdad?, porque su trayectoria es impecable, porque su forma de trabajo es transparente, y creo que de ella nos tenemos que inspirar, ¿verdad?, para que la administración pública en general sea de esta manera. Pero tampoco, como te decía, llamar al pánico, ¿verdad? Miren, estamos en un gobierno de la corrupción, porque no es cierto, pues son actos aislados que se están potenciando, más que todo por la oposición, para tratar de caracterizar al gobierno y hacernos un daño electoral. Yo no creo que lo logren, porque sería pues absurdo que con un caso de estos, que además ha tenido un procedimiento inmediato por parte del Ejecutivo,
pues se juzgue toda la gestión del gobierno, que ha sido extraordinaria y en la mayoría de los casos pues impecable. Y aquí lo que sorprende, y lo conversábamos un poco antes de inicio del programa, es que aquí no se puede decir de que fue la oposición que fue, porque fueron dentro del mismo Partido Libertad y Refundación que se hizo este video con fines ingenuos, no sé, realmente hay mucha arista realmente por qué se grabó este video, pero la situación es que este video solo circuló entre 3, 4 personas y la filtración realmente, yo no sé si es cierto, ¿verdad? Pero salía un chat de esta diputada Cuellar donde decía de que realmente era una cuestión preocupante por el hecho de que el daño no se le hacían a ella, sino que al partido en tal. Y eso que venga dentro del interior del mismo Partido Libertad y Refundación es lo que más nos ha sorprendido a todos. Porque normalmente ha sido que la oposición se agarra de esto, pero aquí a nadie le pueden echar la culpa. O sea, el video fue filtrado dentro de la cúpula, porque aquí no estamos hablando de activistas. Estamos hablando de la cúpula del Partido Libertad y Refundación. Bueno, hay competencia entre los, entre los departamentos, ¿verdad? Entre nuestros liderazgos, eso es natural. El video se hace, fíjate que ahí hay que explicar algo, digamos. Los líderes tenemos muchas presiones en general de nuestras bases, de nuestros dirigentes, ¿no? Entonces, algunas veces les decimos, bueno, ahorita no hay oportunidad, o ahorita no se puede, pero es que hable con fulano, hable con mengano. Entonces, yo entiendo que lo que pasó ahí fue que la diputada Isis Cuellar, para comprobar que se estaba haciendo la gestión, habló al ministro y grabó además la llamada entre su círculo de confianza para demostrarle a su dirigencia que tenía ya un contacto, ya tenía una comunicación fluida y el fondo se estaba distribuyendo, pues o se iba a dar. Entonces, ese video, ¿verdad?, genera también controversia dentro del propio departamento porque evidentemente se están apoyando a unos determinados líderes y a otros no, ¿verdad? Que ahí es donde está ese es el delito, básicamente. No porque está dentro del círculo, como dicen. No, así, que las argollas no son malas, dice, el problema no está dentro de ellas. No está dentro de las familiones. No, el delito es ese, pues cuando se empieza a seleccionar por vía de partido a dirigentes, eso no se debe hacer porque el fondo está precisamente para aquellas personas que independientemente de su color político tengan una necesidad, ya sea nivel. Y por cierto que las personas más apoyadas, Emma, no es decirlo, digamos, de sentimiento, es una realidad estadística. Las personas que más se apoyan con fondos departamentales son cachurecos, porque las personas más miserables del país están dentro del Partido Nacional y por eso son un voto tan manipulable y tan comprable. Entonces, a nosotros en este gobierno, ¿a quién más hemos tenido que dar más ayuda? Pues a la población más pobre que es nacionalista y eso se hace indistintamente del color porque se trata de apoyar a un ciudadano, un hondureño, un ser humano, pues, ¿verdad? Y hacer este tipo de juegos con ese tipo de dinero es asqueroso, ¿verdad? No se puede permitir, ¿verdad? No se puede volver a repetir este hecho y por lo tanto debe haber castigo. En eso tenemos que tener claridad que la voluntad de nuestra presidenta, la voluntad de la dirigencia libre, la dirigencia honesta, ¿verdad?, que es el 99% de la dirigencia de nuestro partido, está de acuerdo con que se proceda de manera legal contra este tipo de actos. Sí. ¿Se va a investigar también quién filtró el video o no? Yo creo que es innecesario, ¿verdad?, porque ahí no hay delito. En filtrar el video. Pero el daño político existe. Bueno, al interno del partido se podrá hacer la investigación y se podrá, digamos, profundizar una división, un pleito entre dirigentes, pero eso no tiene ningún impacto ni ningún interés, digamos, desde el punto de vista del Estado de Honduras. Nos interesa lo que le interesa a la ley, que es perseguir el delito, ¿verdad? Y a quien ha violado la ley. Pero en este caso, quien filtró el video más bien, de cierta manera, nos ha hecho un favor, ¿verdad? Porque ha develado que todavía hay prácticas del tradicionalismo político que tenemos que combatir. Pero aquí no podemos echarle la culpa realmente al tradicionalismo político, porque esto fue autorizado por un ministro, o sea, estamos hablando de una cúpula. Pero no de una red de corrupción. Por eso es importante la renuncia del ministro, digamos, y por eso es importante que dé a conocer su posición la diputada Isis Cuellar, ¿no? Y quienes más estén involucrados en eso, porque, más bien, qué bueno que se ha detectado a tiempo, digamos. Sí, pero y no cerca de las elecciones, por ejemplo, que hubiera sido. Bueno, ya estamos en elecciones. Sí, pero no en la semana, digamos. En la semana que últimamente hemos visto esa tendencia
que una semana antes aparecen informaciones de contragolpe, podemos decir. Fíjate que más me preocupan otro tipo de acciones que hemos estado analizando sobre las mesas así de crisis que tenemos. Sí, pero ahorita sí, esas acciones las vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos con este diálogo con Gilberto Ríos del Partido Libertad y Refundación. En este primer segmento, obviamente, hemos analizado el impacto que ha tenido el cheque video y él nos ha explicado que en este caso el cheque video pues ascienden a 5 o 6 millones, los cuales van a ser investigados. Pero también hay información de que son